Eddie Reynoso se encuentra sentado en su oficina en el gimnasio de Guadalajara, rodeado de fotografías que documentan décadas de éxito en el mundo del boxeo. Las paredes están adornadas con imágenes de sus peleadores más exitosos, pero la que más destaca es una serie de fotos que muestran la evolución de Saúl Canelo Álvarez desde un adolescente flaco hasta convertirse en el campeón mundial que es hoy. A sus 62 años, Eddie es reconocido como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del boxeo mexicano. Pero detrás de esa reputación se esconde una historia que pocas personas conocen. Una historia de pérdida, culpa y redención que casi lo lleva a abandonar para siempre el deporte que ama. En la entrevista, había sido programada como una charla rutinaria sobre las técnicas de entrenamiento que habían llevado a Canelo a la cima del boxeo mundial. La periodista, una mujer experimentada que había cubierto el boxeo durante más de 20 años, había llegado esperando hablar sobre estrategias de pelea, métodos de preparación física y anécdotas sobre los grandes combates. Sin embargo, cuando le preguntó a Eddie sobre el momento más difícil de su carrera, algo cambió en su expresión. Sus ojos, que normalmente brillaban con la confianza de alguien que había visto a sus pupilos conquistar el mundo, se ensombrecieron con una tristeza profunda que hablaba de heridas que nunca habían sanado completamente. «¿El momento más difícil?», repitió Eddie. Sus manos ásperas por décadas de sostener mitones de entrenamiento se movían nerviosamente sobre el escritorio. La gente piensa que fue cuando Canelo perdió contra Mayweather, o alguna de las peleas más complicadas. Pero la verdad es que el momento más difícil fue hace más de 25 años, cuando casi abandoné el boxeo para siempre. Y no fue por una derrota en el ring, por algo mucho peor. Eddie había comenzado su carrera como entrenador a los 25 años, lleno de pasión y determinación por ayudar a jóvenes talentos a alcanzar su máximo potencial. Había crecido en un barrio humilde de Guadalajara, donde el boxeo no era solo un deporte, sino una forma de escape de la pobreza y la falta de oportunidades. Su propio sueño de ser boxeador profesional había terminado abruptamente debido a una lesión en la espalda, cuando tenía 22 años. Pero en lugar de alejarse del deporte, había canalizado su pasión hacia el entrenamiento. En primeros ecos, entrenaba a cualquiera que quisiera aprender. Recordó Eddie con una sonrisa nostálgica que no lograba ocultar completamente la melancolía en sus ojos. No tenía gimnasio propio, así que trabajaba en un sótano prestado que inundaba cada vez que llovía. Los guantes estaban remendados. El saco pesado estaba relleno con trapos viejos, pero tenía algo que consideraba más valioso que cualquier equipamiento. Creía absolutamente en el poder transformador del boxeo. Durante esos primeros años de lucha, Eddie entrenaba principalmente a jóvenes del barrio que veían en el boxeo una oportunidad de cambiar sus vidas. La mayoría eran buenos muchachos con talento modesto, que peleaban en eventos locales y ocasionalmente ganaban algunos pesos que ayudaban a sus familias. Eddie los quería como si fueran sus propios hijos, pero sabía que ninguno tenía el potencial para llegar realmente lejos en el boxeo profesional. Eso cambió cuando conoció a Roberto Guerrero. Roberto era diferente desde el primer día que entró al gimnasio improvisado de Eddie. Tenía 18 años, pero su físico y su presencia sugerían a alguien mucho mayor. Más importante aún, poseía una combinación natural de velocidad, poder y instinto de pelea que Eddie reconoció inmediatamente como extraordinaria. La primera vez que lo vi moverse en el ring, recordó Eddie, su voz comenzando a quebrarse ligeramente. Supe que estaba viendo algo especial. Tenía esa chispa que separa a los buenos peleadores de los verdaderos campeones. Roberto provenía de una familia aún más pobre que la mayoría de los muchachos que entrenaban con Eddie. Su padre había abandonado la familia cuando él tenía 12 años, dejando a su madre soltera, criando a 5 hijos con el sueldo mínimo que ganaba limpiando oficinas durante las noches. Roberto trabajaba durante el día en una construcción para ayudar con los gastos familiares, y luego corría directo al gimnasio para entrenar hasta altas horas de la madrugada. Roberto no solo era talentoso, explicó Eddie, levantándose de su silla para caminar hacia la ventana que daba al gimnasio principal donde Canelo entrenaba en ese momento. Era el tipo de muchacho que te recordaba por qué te enamoraste del boxeo en primer lugar. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca perdía la sonrisa sin importar lo cansado que estuviera. Y cuando peleaba era como ver poesía en movimiento. Durante 2 años Eddie trabajó con Roberto desarrollando no solo sus habilidades técnicas, sino también su acondicionamiento mental y físico. Roberto progresó rápidamente a través de las categorías amateur, ganando torneos estatales y eventualmente clasificando para competencias nacionales. Su récord amateur era impresionante en 32 victorias, solo 3 derrotas y 26 knockouts. Más importante aún, había comenzado a atraer la atención de promotores profesionales que hablaban de contratos y oportunidades
en Las Vegas. En esos fueron los años más felices de mi carrera temprana, admitió Eddie, su voz cargada de nostalgia. Ver a Roberto crecer no solo como peleador sino como hombre, ver cómo el boxeo le daba esperanza a él y a su familia. Eso era exactamente lo que había soñado cuando decidí convertirme en entrenador. Pensé que finalmente había encontrado mi propósito. La tragedia llegó 3 semanas antes de la pelea más importante en la carrera amateur de Roberto en un combate nacional que podría haberle garantizado un lugar en el equipo olímpico mexicano. Era un sábado por la noche, y Roberto había terminado su entrenamiento como siempre, con una sonrisa y prometiendo que vería a Eddie el lunes temprano para comenzar la preparación final. Eddie nunca imaginó que esas serían las últimas palabras, que intercambiarían. El accidente ocurrió en una intersección a solo 3 cuadras del gimnasio. Roberto regresaba a casa en su bicicleta, la única forma de transporte que podía permitirse, cuando un conductor ebrio pasó el semáforo en rojo a alta velocidad. El impacto fue instantáneo y fatal. Roberto murió en el camino al hospital, sin haber recuperado la conciencia, rodeado de paramédicos que lucharon desesperadamente por salvar una vida que ya se había extinguido. Recibí la llamada a las 2 de la mañana, recordó Eddie. Su voz ahora, apenas un susurro. Era la madre de Roberto, llorando tanto que al principio no podía entender lo que me decía. Cuando finalmente comprendí lo que había pasado, sentí como si el mundo se hubiera detenido. No podía creer que Roberto, con toda su vida por delante, con tanto talento, con tantos sueños, allá no estuviera. El funeral de Roberto fue uno de los días más difíciles en la vida de Eddie. La iglesia estaba llena de gente del barrio, compañeros del gimnasio y fanáticos del boxeo local que habían seguido la carrera de Roberto. Pero lo que más afectó a Eddie fue ver a la madre de Roberto, una mujer que había puesto todas sus esperanzas en el éxito de su hijo como una forma de sacar a la familia de la pobreza. Sus lágrimas no eran solo de dolor por la pérdida, eran de desesperación por el futuro que había muerto junto con Roberto. Durante el funeral, no podía dejar de pensar en todas las veces que le había dicho a Roberto que arriesgara más, que peleara más agresivamente, que no tuviera miedo, confesó Eddie, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me preguntaba si mi entrenamiento lo había hecho demasiado confiado, si de alguna manera había contribuido a la mentalidad que lo llevó a no tener suficiente cuidado esa noche. En las semanas que siguieron al funeral, Eddie se sumió en una espiral de culpa y autorreproche que amenazó con destruirlo por completo. Aunque racionalmente sabía que el accidente no había tenido nada que ver con el boxeo, no podía librarse de la sensación de que había fallado en su responsabilidad más fundamental, proteger a su peleador. Comenzó a cuestionar todo lo que había creído sobre el boxeo, sobre su papel como entrenador, sobre si tenía derecho a influir en las vidas de jóvenes vulnerables. Dejé de ir al gimnasio, admitió Eddie. No podía soportar ver el saco pesado donde Roberto había trabajado sus combinaciones, o los guantes que había usado durante nuestras últimas sesiones. Cada vez que otros muchachos me preguntaban cuándo iba a volver a entrenar, les decía que lo pensaría. Pero la verdad es que había decidido que nunca más iba a poner a otro joven en posición de perseguir sueños que podrían costarle todo. Los meses siguientes fueron los más oscuros en la vida de Eddie. Se aisló de la comunidad del boxeo, evitó a los amigos que lo conocían como entrenador, y pasó días enteros en su pequeño apartamento sin hacer nada más que revivir los recuerdos de Roberto y preguntarse qué podría haber hecho diferente. Su depresión se profundizó hasta el punto donde comenzó a considerar abandonar Guadalajara completamente. Quizás mudarse a otra ciudad donde nadie lo conociera como el entrenador del muchacho que había muerto. Era como si hubiera perdido mi identidad, explicó Eddie. Durante años había sido Eddie el entrenador, el tipo que ayudaba a los muchachos del barrio a encontrar disciplina y propósito a través del boxeo. Pero después de Roberto, ya no sabía quién era o qué se suponía que debía hacer con mi vida. El punto de inflexión llegó casi un año después de la muerte de Roberto, de una manera que Eddie nunca habría anticipado. Estaba caminando por el mercado central de Guadalajara, algo que rara vez hacía porque le recordaba demasiado a los días cuando Roberto lo acompañaba para ayudarle a cargar el equipamiento que compraban para el gimnasio. Mientras pasaba por un puesto de periódicos, escuchó una voz joven preguntando sobre revistas de boxeo. Se dio vuelta y vio a un adolescente de aproximadamente 15 años, con cabello rojizo distintivo y ojos verdes que brillaban con una curiosidad intensa. El muchacho estaba hojeando una revista de boxeo internacional, estudiando las fotografías de peleadores famosos con una concentración que sugería algo más que interés casual. Lo que más llamó la atención de Eddie fue la forma en que el joven movía sus manos mientras miraba las imágenes, como si estuviera visualizando las técnicas que veía en las páginas. Disculpe, señor, le dijo el joven a Eddie claramente, habiendo notado su observación. ¿Usted sabe algo sobre boxeo? Quiero aprender, pero no sé dónde empezar. Era Saúl Álvarez,
Aunque en ese momento Eddie no tenía idea de que estaba conociendo al futuro campeón mundial. Solo veía a otro joven del barrio con sueños de boxeo, el tipo de muchacho que había entrenado docenas de veces antes, su primer instinto fue alejarse, inventar una excusa, evitar cualquier posibilidad de involucrarse nuevamente en algo que podría llevar a más dolorán. Pero había algo en los ojos de Saúl que lo detuvo. No era solo entusiasmo, era una determinación madura que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Cuando Saúl le explicó que había estado entrenando por su cuenta en su casa, golpeando un saco casero hecho de trapos, Eddie se sintió transportado a sus propios días de juventud, cuando la pasión por el boxeo era más fuerte que cualquier obstáculo. Le dije que había sido entrenador pero que ya no estaba activo, recordó Eddie. Pensé que eso sería suficiente para terminar la conversación. Pero Saúl no se rindió fácilmente. Me siguió durante toda mi visita al mercado, haciéndome preguntas sobre técnicas, sobre diferentes estilos de pelo, sobre cómo sabía si tenías talento real o solo ilusiones. La persistencia de Saúl eventualmente logró quebrar las defensas que Eddie había construido alrededor de su corazón. Cuando el joven le preguntó si al menos podría verlo entrenar una vez, para aprender algo que pudiera practicar en casa, Eddie sintió una familiar tensión entre su deseo de protegerse del dolor y su instinto natural de ayudar a un joven talentoso. Esa noche no pude dormir, confesó Eddie. Seguía pensando en Saúl, en su hambre por aprender, en cómo me recordaba a mí mismo cuando era joven, pero también pensaba en Roberto, en su madre llorando en el funeral, en todas las formas en que las cosas pueden salir mal cuando juegas con los sueños de otras personas. Durante días, Eddie luchó con la decisión de si debía aceptar entrenar a Saúl o mantener su resolución de nunca más involucrarse en el desarrollo de un peleador joven. La batalla interna era feroz. Por un lado, extrañaba profundamente el sentido de propósito que venía de entrenar, la satisfacción de ver a un joven mejorar día tras día. Por otro lado, el miedo de experimentar otra pérdida como la de Roberto era casi paralizante. Finalmente decidí que le daría una oportunidad, dijo Eddie, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por primera vez durante la entrevista, pero con condiciones estrictas. Solo entrenaríamos 3 veces por semana, solo por un mes, y solo técnicas básicas. Pensé que si mantenía todo muy limitado, podría evitar involucrarme emocionalmente. Por supuesto, esas precauciones resultaron ser completamente inútiles. Desde la primera sesión de entrenamiento, Eddie se dio cuenta de que Saúl poseía algo extraordinario. No era solo talento físico, aunque eso era obvio, sino una combinación de inteligencia de pelea, dedicación y carácter que Eddie había visto solo una vez antes, en Roberto. La diferencia era que Saúl tenía una madurez emocional que Roberto, que en paz descanse, nunca había desarrollado, explicó Eddie. Saúl entendía que el boxeo era tanto mental como físico, y tenía una disciplina natural que me permitía enseñarle conceptos avanzados mucho más rápido de lo que esperaba. A medida que las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, Eddie se dio cuenta de que entrenar a Saúl no solo había reavivado su pasión por el boxeo, sino que había comenzado a sanar las heridas emocionales que la muerte de Roberto había dejado. Cada pequeña mejora en las habilidades de Saúl, cada victoria en competencias amateurs, cada momento de alegría compartida, ayudaba a restaurar la fe de Eddie en el valor positivo del boxeo. Saúl me salvó tanto como yo lo ayudé a él, admitió Eddie, su voz ahora llena de emoción y gratitud. Me devolvió la creencia de que el boxeo puede ser una fuerza para el bien en la vida de un joven, que puede enseñar disciplina, respeto y determinación de maneras que pocas otras actividades pueden igualar. Cuando Saúl eventualmente se convirtió en Canelo, el campeón mundial que conoce el mundo hoy, Eddie se dio cuenta de que había encontrado una forma de honrar la memoria de Roberto mientras construía algo positivo para el futuro. Cada título que Canelo ganaba, cada técnica que perfeccionaban juntos, cada momento de éxito compartido, era una afirmación de que dedicar su vida al boxeo había sido la decisión correcta después de todo. A veces pienso que Roberto me envió a Saúl, confesó Eddie, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora, como si supiera que yo necesitaba una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para demostrar que un entrenador puede ser una influencia positiva en la vida de un joven sin que eso termine en tragedia. La entrevista había tomado un rumbo que ninguno de los dos había anticipado. Lo que había comenzado como una discusión técnica sobre métodos de entrenamiento se había convertido en una confesión profundamente personal sobre pérdida, culpa, redención y el poder sanador de encontrar propósito nuevamente después de que todo parecía perdido. La gente ve el éxito de Canelo y piensa que siempre supe que llegaría tan lejos, concluyó Eddie, secándose los ojos pero sonriendo
con una paz que parecía recién encontrada. La verdad es que al principio solo estaba tratando de salvar mi propia alma. El hecho de que hayamos terminado conquistando el mundo juntos es un regalo que nunca esperé recibir. Una bendición que me recuerda todos los días por qué vale la pena arriesgar tu corazón por algo en lo que realmente crees. Al terminar de compartir esa revelación profunda, Eddie se quedó en silencio por varios minutos, como si hubiera abierto una compuerta emocional que había mantenido cerrada durante décadas. La periodista, visiblemente conmovida por lo que acababa de escuchar, también permaneció callada, respetando el peso del momento. Pero había algo más en la expresión de Eddie que sugería que la historia no había terminado completamente. «Hay algo más que nunca le he contado a nadie», dijo finalmente Eddie, su voz todavía quebrada por la emoción pero con una determinación renovada. «Algo sobre cómo la memoria de Roberto continuó influenciando mi trabajo con Saúl de maneras que ni siquiera él sabe». Se levantó de su escritorio y caminó hacia un archivero que parecía no haber sido abierto en años. Después de buscar por unos momentos, extrajo una carpeta amarillenta que contenía documentos, fotografías y lo que parecían ser notas escritas a mano. Durante los primeros años entrenando a Saúl, yo llevaba conmigo una fotografía de Roberto en mi bolsillo. Cada vez que Saúl enfrentaba un desafío difícil, cada vez que parecía que podría rendirse, yo tocaba esa fotografía y le pedía a Roberto que me guiara para ser el entrenador que él necesitaba que yo fuera. La práctica había comenzado inconscientemente. Eddie se había dado cuenta de que durante los momentos más intensos del entrenamiento, cuando Saúl estaba aprendiendo una técnica particularmente difícil, o cuando enfrentaba sus primeras derrotas, amateur, automáticamente su mano se dirigía al bolsillo de su camisa donde guardaba la imagen de Roberto. No era superstición exactamente, sino más bien una forma de mantener viva la lección que la pérdida de Roberto le había enseñado, que cada momento con un peleador es precioso y debe ser aprovechado al máximo. Había días cuando Saúl llegaba frustrado porque no podía dominar una combinación que le estaba enseñando, recordó Eddie, sacando una fotografía descolorida de Roberto en posición de combate. En esos momentos, yo pensaba en cómo Roberto siempre encontraba una forma de convertir la frustración en motivación, y trataba de transmitir esa misma actitud a Saúl. Era como si Roberto estuviera allí conmigo, ayudándome a encontrar las palabras correctas. La influencia de Roberto en el entrenamiento de Canelo se extendía más allá de momentos específicos. Eddie había desarrollado una filosofía de entrenamiento que combinaba la técnica rigurosa con una atención constante al bienestar emocional y psicológico de sus peleadores. Esta aproximación había nacido directamente de su arrepentimiento por no haber prestado suficiente atención a los aspectos no físicos de la preparación de Roberto. Con Roberto, yo estaba tan enfocado en perfeccionar su técnica y su condición física que no dediqué suficiente tiempo a hablar sobre la presión, sobre cómo manejar el éxito, sobre la importancia de mantenerse conectado con la familia y la comunidad, explicó Eddie. Con Saúl, desde el primer día, establecí que íbamos a entrenar no solo el cuerpo y las habilidades, sino también la mente y el espíritu. Esta filosofía holística se convirtió en una de las características distintivas del método del entrenamiento de Eddie, mientras otros entrenadores se enfocaban únicamente en aspectos técnicos y físicos. Eddie dedicaba tiempo significativo en cada sesión a discutir temas como manejo de presión, humildad, responsabilidad social y la importancia de recordar siempre de dónde uno viene. Saúl me preguntaba por qué siempre terminábamos nuestras sesiones hablando sobre cosas que no tenían que ver directamente con boxeo, sonrió Eddie. Yo le decía que un campeón verdadero no es solo alguien que puede ganar peleas, sino alguien que puede manejar todas las responsabilidades que vienen con él. Roberto había sido un peleador extraordinario, pero nunca tuvimos la oportunidad de prepararlo para lo que habría venido después. Los primeros años de la carrera profesional de Canelo fueron particularmente intensos para Eddie, no solo por la presión de guiar a un talento tan prometedor, sino porque cada hito en la carrera de Canelo le recordaba lo que Roberto podría haber logrado. Cuando Canelo ganó su primer título profesional, Eddie experimentó una mezcla compleja de alegría y melancolía. Esa noche, después de que Saúl ganara su primer cinturón, me quedé despierto hasta muy tarde pensando en Roberto, confesó Eddie. Me pregunté cómo habría sido ese momento si Roberto hubiera estado allí, si él hubiera sido quien ganara ese título. Pero también me di cuenta de que en cierta forma, Roberto sí estaba allí en cada lección que había aprendido de perderlo, en cada precaución extra que tomaba para proteger a Saúl. El momento más desafiante llegó cuando Canelo enfrentó su primera gran derrota como profesional. Eddie se vio confrontado con miedos profundos sobre cómo manejar la situación, sin causar el tipo de daño psicológico que temía haber contribuido en el caso de Roberto. La derrota reactivó todas sus inseguridades sobre su capacidad como entrenador y su responsabilidad hacia los jóvenes que entrenaba. Cuando Saúl perdió esa pelea, vi en sus ojos la misma vulnerabilidad que había visto en Roberto después de sus pocas derrotas,
recordó Eddie, su voz cargándose nuevamente de emoción. Por un momento, todos mis miedos regresaron. Me pregunté si estaba poniendo demasiada presión sobre él, si estaba repitiendo los mismos errores que pensaba que había cometido con Roberto. Esa noche, Eddie tomó una decisión que definiría su relación con Canelo para el resto de sus carreras. En lugar de enfocarse únicamente en los aspectos técnicos de la derrota, dedicó tiempo a hablar con Canelo sobre el fracaso como parte natural del crecimiento, sobre cómo las derrotas pueden ser más valiosas que las victorias si se procesan correctamente. Le conté a Saúl sobre Roberto esa noche, reveló Eddie. No todos los detalles, pero sí le expliqué que había entrenado a otro joven con mucho talento que había muerto antes de poder realizar su potencial, y que esa experiencia me había enseñado lo frágil y preciosa que es la oportunidad que teníamos juntos. La reacción de Canelo a esta revelación sorprendió a Eddie. Lejos de sentirse presionado por la responsabilidad de representar también la memoria de Roberto, Canelo expresó que se sentía honrado de ser parte de algo más grande que su propia carrera. Preguntó sobre Roberto, quiso saber sobre sus técnicas, su personalidad, sus sueños, y gradualmente se desarrolló una comprensión mutua de que llevaban consigo el legado de alguien que había sido importante para ambos, aunque de maneras diferentes. A partir de ese momento, nuestra relación cambió, explicó Eddie. Ya no era solo entrenador y peleador, éramos dos personas que habían sido tocadas por la misma pérdida y que estaban determinadas a crear algo positivo a partir de esa experiencia. Los años siguientes trajeron éxito tras éxito para la pareja, pero también momentos de reflexión profunda sobre el significado de lo que estaban construyendo juntos. Eddie comenzó a ver la carrera de Canelo no solo como una serie de victorias y títulos, sino como una forma de demostrar que el boxeo, cuando se practica con los valores correctos, puede ser una fuerza transformadora en la vida de una persona. Cada vez que Saúl ganaba un título importante, yo sentía que estaba honrando la memoria de Roberto, dijo Eddie, no porque estuviera reemplazándolo a nadie. Podría hacer eso sino porque estaba demostrando que era posible guiar a un joven talentoso a través de todos los peligros y tentaciones que vienen con el éxito. El punto culminante de esta jornada emocional llegó cuando Canelo se convirtió en campeón mundial en múltiples divisiones. Durante la celebración después de una de estas victorias históricas, Eddie se encontró parado solo en una esquina del vestuario, observando a Canelo interactuar con su familia, medios y equipo. En ese momento, sintió una presencia que no podía explicar, como si Roberto estuviera allí, dándole su bendición a todo lo que habían construido. Fue la primera vez en más de 20 años que pensé en Roberto sin sentir dolor, confesó Eddie, lágrimas frescas comenzando a caer por sus mejillas. Por primera vez, pude recordarlo con pura gratitud por lo que me había enseñado sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de aprovechar cada momento, sobre cómo el amor puede continuar inspirándonos incluso después de que la persona física ya no esté con nosotros. La entrevista había revelado capas de profundidad emocional que transformaron completamente la comprensión de la periodista sobre la relación entre Eddie y Canelo. Lo que había parecido ser simplemente una exitosa sociedad profesional se había revelado como algo mucho más profundo. Una jornada de sanación mutua, donde ambos hombres habían encontrado formas de convertir pérdida personal en propósito compartido. La gente me pregunta cuál es el secreto de nuestro éxito, concluyó Eddie, mirando hacia el gimnasio donde Canelo continuaba entrenando. La verdad es que el secreto es que nunca olvidamos que lo que hacemos es más grande que nosotros mismos. Cada día que entrenamos juntos, estamos honrando la memoria de Roberto y demostrando que es posible encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Al final de la entrevista, Eddie extrajo la fotografía de Roberto de su cartera, la misma que había llevado en su bolsillo durante los primeros años de entrenar a Canelo. Ya no la cargo conmigo todos los días, explicó, pero la guardo aquí en mi oficina como recordatorio de que cada joven que entreno merece toda mi dedicación, todo mi cuidado y toda la sabiduría que he ganado a través de mis errores. Y la historia de Eddie Reynoso se había transformado de una narrativa de éxito profesional a una confesión profundamente humana sobre pérdida, culpa, redención y el poder transformador del amor que trasciende la muerte. Era una historia que partía el alma, precisamente porque mostraba cómo las heridas más profundas pueden, con tiempo y propósito, convertirse en fuentes de la mayor fortaleza y compasión. En los días que siguieron a esa entrevista reveladora, algo fundamental cambió en la dinámica del gimnasio de Eddie Reynoso. Aunque inicialmente había dudado sobre compartir públicamente la historia de Roberto, la respuesta abrumadoramente positiva que recibió lo convenció de que había tomado la decisión correcta. Pero más importante aún,
El acto de finalmente hablar abiertamente sobre su pérdida había liberado algo en el que no sabía que había estado reprimiendo durante tantos años. Canelo fue el primero en notar el cambio. Durante su siguiente sesión de entrenamiento, observó que Eddie se movía con una ligereza que no había mostrado en años. Sus instrucciones tenían la misma precisión técnica de siempre, pero había una calidez adicional en su voz, como si hubiera puesto down una carga invisible que había estado llevando durante décadas. Maestro, se ve diferente, le comentó Canelo durante un descanso entre rounds. Más tranquilo, Eddie sonrió, secándose el sudor de la frente con la toalla que siempre llevaba colgada al hombro. Creo que finalmente hice las paces con algunas cosas del pasado, respondió, y eso me ha permitido darme cuenta de algo importante. No he estado entrenándote solo a ti todos estos años. También he estado entrenando la parte de mí mismo que necesitaba sanar. Esta realización marcó el comienzo de una nueva fase en su carrera como entrenador. Eddie comenzó a integrar más conscientemente las lecciones emocionales que había aprendido de su experiencia con Roberto en su trabajo con todos sus peleadores, no solo con Canelo. Estableció sesiones regulares donde discutía con sus pupilos, no solo estrategias de pelea, sino temas como manejo del estrés, importancia de las relaciones familiares y cómo mantener la perspectiva correcta sobre el éxito y el fracaso. Después de hablar públicamente sobre Roberto, me di cuenta de que tenía la responsabilidad de compartir lo que había aprendido, explicó Eddie a un grupo de entrenadores jóvenes que habían venido a visitarlo. Después de que la entrevista se volviera viral en el mundo del boxeo, no solo las técnicas de entrenamiento, sino las lecciones de vida que pueden hacer la diferencia entre formar un buen peleador y formar una buena persona. Uno de los cambios más significativos fue la implementación de lo que Eddie llamó el Protocolo Roberto, un conjunto de prácticas diseñadas para asegurar que ningún peleador en su gimnasio sintiera que tenía que sacrificar su bienestar personal por el éxito deportivo. Esto incluía evaluaciones regulares del estado mental de sus peleadores, conversaciones obligatorias sobre planes de vida más allá del boxeo, y una regla estricta de que cualquier peleador podía hablar con él sobre problemas personales sin temor a que eso afectara su entrenamiento. Roberto murió en un accidente, pero yo me he preguntado durante años si había señales de estrés o presión que no reconocí, confesó Eddie. Ahora con cada peleador que entreno, me aseguro de crear un ambiente donde pueden ser completamente honestos sobre cómo se sienten, tanto física como emocionalmente. La respuesta de la comunidad del boxeo a la historia de Eddie fue extraordinaria. Entrenadores de todo México y más allá comenzaron a contactarlo, no solo para aprender sobre técnicas de entrenamiento, sino para discutir sus propias experiencias, con pérdida, culpa y responsabilidad hacia los jóvenes que entrenaban. Se desarrolló una red informal de mentores que compartían no solo conocimiento técnico, sino apoyo emocional mutuo. Pensé que era el único que llevaba ese tipo de carga, le escribió un entrenador veterano de Ciudad de México. Save Q. Alguien como usted, con todo su éxito, también ha luchado con esos demonios, me hace sentir menos solo y más determinado a ser mejor para mis muchachos. Este intercambio de experiencias llevó a Eddie a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en un programa formal de mentoría para entrenadores, reconociendo que muchos entrenadores trabajaban en aislamiento, especialmente en comunidades pequeñas. Estableció un sistema donde entrenadores experimentados podían ser emparejados con novatos, no solo para compartir conocimiento técnico, sino para proporcionar el tipo de apoyo emocional que él había carecido durante sus años más difíciles. Cuando entrenaba a Roberto, no tenía nadie con quien hablar sobre las presiones y responsabilidades, reflexionó Eddie. Si hubiera tenido un mentor experimentado que me hubiera ayudado a entender cómo manejar no solo los aspectos técnicos del entrenamiento, sino también los aspectos emocionales, quizás habría estado mejor preparado para ayudar a Roberto con todo lo que estaba enfrentando. El impacto más profundo, sin embargo, se sintió en su relación continua con Canelo. La revelación pública sobre Roberto había eliminado la última barrera emocional entre ellos, permitiendo una intimidad y comprensión que elevó su trabajo conjunto a niveles aún más altos. Ahora entiendo por qué siempre me preguntaba sobre mi familia, por qué insistía en que mantuviera relaciones fuertes fuera del boxeo, dijo Canelo durante una entrevista posterior. No era solo porque pensara que me haría mejor peleador, era porque había aprendido lo importante que es tener una red de apoyo sólida. Esta comprensión más profunda se reflejó en el rendimiento de Canelo en el ring. Sus peleas mostraron no solo maestría técnica, sino una madurez emocional y una perspectiva que impresionaron a analistas y fanáticos por igual. Parecía pelear no solo por victoria personal, sino con la conciencia de representar algo más grande que él mismo. Cada vez que entro al ring ahora, llevo conmigo no solo mi propio entrenamiento, sino todo lo que el maestro Eddie me ha enseñado sobre responsabilidad, sobre honor, sobre recordar a aquellos que nos ayudaron en el camino, explicó Canelo. Sé que Roberto está allí conmigo también, en las lecciones que su memoria ayudó a crear. 6 meses después de la entrevista reveladora, Eddie recibió una carta
que lo conmovió más profundamente que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido. Era de la madre de Roberto, quien había visto la entrevista en televisión y había decidido escribirle por primera vez en más de 25 años. Estimado Eddie, comenzaba la carta. He pensado en usted todos estos años. Si me culpaba por no haberlo contactado después del funeral de Roberto, la verdad es que estaba tan consumida por mi propio dolor que no sabía cómo procesar el hecho de que usted también estaba sufriendo. Ver su entrevista me ayudó a entender que Roberto tocó su vida tan profundamente como tocó la mía. La carta continuaba expresando gratitud por la forma en que Eddie había honrado la memoria de Roberto, no solo en su trabajo con Canelo, sino en su dedicación continua a ayudar a jóvenes a través del boxeo. Ver todo lo que usted ha logrado, sabiendo que parte de esa motivación viene de su amor por mi hijo, me da paz de una manera que no esperaba. Roberto estaría tan orgulloso de saber que su memoria ayudó a crear algo tan hermoso. Esa carta marcó el cierre final del círculo emocional que había comenzado con la muerte de Roberto décadas atrás. Eddie se dio cuenta de que había encontrado no solo una forma de sanar de su pérdida, sino de transformarla en un legado que continuaría impactando vidas mucho después de que él ya no estuviera entrenando. El boxeo me quitó a Roberto, reflexionó Eddie durante una conversación posterior, pero también me dio la herramienta para honrar su memoria de la manera más significativa posible. Cada joven que entreno, cada lección que comparto, cada momento de success que experimentamos en este gimnasio, todo eso es parte del legado de Roberto también. Al final del día, la historia de Eddie Reynoso se había convertido en algo mucho más grande que la narrativa de un entrenador exitoso. Se había transformado en un testimonio del poder del amor para trascender la pérdida, de la capacidad del dolor para convertirse en propósito, y de cómo las relaciones más significativas en nuestras vidas pueden continuar inspirándonos y guiándonos, incluso después de que la muerte haya aparentemente terminado con ella. La entrevista, que había comenzado como una discusión técnica sobre métodos de entrenamiento, había revelado una de las historias más profundamente humanas en el mundo del deporte, una historia que recordaba a todos que detrás de cada éxito visible hay luchas invisibles, y que las victorias más importantes no siempre ocurren en el ring, sino en el corazón humano que aprende a convertir sufrimiento en servicio y pérdida en amor duradero. Al final del día, la historia de Eddie Reynoso se había convertido en algo mucho más grande que la narrativa de un entrenador exitoso. Se había transformado en un testimonio del poder del amor para trascender la pérdida, de la capacidad del dolor para convertirse en propósito, y de cómo las relaciones más significativas en nuestras vidas pueden continuar inspirándonos y guiándonos incluso después de que la muerte haya aparentemente terminado con ella. La entrevista, que había comenzado como una discusión técnica sobre métodos de entrenamiento, había revelado una de las historias más profundamente humanas en el mundo del deporte, una historia que recordaba a todos que detrás de cada éxito visible hay luchas invisibles, y que las victorias más importantes no siempre ocurren en el ring, sino en el corazón humano, que aprende a convertir sufrimiento en servicio y pérdida en amor duradero. En el fin,